Estás escuchando Café en Mano. Café en Mano. Saludos, cafeteros, y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Ustedes vieron quién está aquí. Y antes de empezar esta conversación, por favor, suscríbanse, denle la campanita, todas esas cosas bonitas que siempre nos ayudan a nosotros los creadores a seguir creciendo, compartan con todas las amistades. Y ahora, sin más preámbulo, licenciado Juan Dalmau. disculpa. Oye, pero ¿por ya es qué? que yo, pues, como es Juan, pues, Porque olvídate. adjetivo. Mira, gracias primero que nada por tenerme aquí. Segundo, a mí en el registro demográfico me inscribieron como Juan Dalmau, o sea, Juan Manuel Dalmau Ramírez. Así que lo de licenciado, olvídalo. ¿Dónde tú estudiaste? Yo soy de Cagua. Yo estudié mis estudios, ¿verdad?, primarios en Notre Dame, en Ya. Cagua. Y entonces de ahí estudié en la Universidad de Puerto Rico mi bachillerato. Estudié luego Derecho en la Universidad de Puerto Rico. Ok. Trabajé un año y estuve de oficial jurídico del juez presidente del Tribunal Supremo, y después entonces hice mi maestría en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Ahí entonces termino y regreso a Puerto Rico. Wow. Y me quedo acá. Después de que regresé, a los 10 días estaba en la cárcel, pero esa es una historia que cuando tú quieras te la hablo. Sí, por lo de Vieques, ¿no? Así mismo es, desobediencia civil. Wow. Que fue como en la cárcel federal. Así es. Cuando yo me graduó, ya había comenzado el proceso de desobediencia civil. Antes de yo salir para allá, ya había participado, pero no habían comenzado arrestos. Cuando regreso, entro con un grupo a la zona restringida, Ajá. nos arrestan y entonces estuve 33 días encarcelado. ¿Todavía es una restringida en la isla municipio o no? Hay zonas restringidas en Vieques, no bajo el control de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, sino bajo Fish and Wildlife. Tú puedes entrar a la playa donde Sí, reserva natural, ¿no? Playa Caracas, donde estaba el Camp García, pero ya hay unas partes que están prohibidos entrar porque son partes que no han limpiado los terrenos, así que todavía hay balas vivas, bombas y el peligro que la gente se puede exponer a eso. Es uno de los, ¿verdad?, de los elementos que todavía está pendiente, que es la responsabilidad de la Marina de limpiar los terrenos. ¿Hay gente todavía por ahí que no te reconoce? O sea, usualmente ya más o menos como que tú crees que cuando tú sales tú siempre hay alguien. Bueno, mira, yo fui candidato a la gobernación en el 2012, había Por sido eso. comisionado electoral, fui senador. Ahora yo te puedo decir que a mí me conocen. O sea, no. Mira, yo estuve este fin de semana en Añasco, Moca, Mayagüez, Rincón, Isabela, y no hubo sitio que yo no entrara que de alguna manera, pues no solamente la gente me reconoce, sino que además son bien cariñosos, bien afectivos, y de verdad que es una experiencia completamente distinta porque aunque yo era figura pública antes y la gente me reconocía, pero siempre puede haber alguien que ya no me puedo esconder. Y cuando te tomas con con esa situación rara de que no te conozcan, como que cómo usualmente tú te presentas o cómo es esa interacción. La más rara, que es la que me ha pasado, es, yo a usted lo conozco de televisión. Y yo me sonrío y les digo, sí, yo a veces estoy en televisión. Y entonces cuando me dicen, pero de la política, y yo, no, yo no quiero saber de la política. No, mentira. La verdad es que me van buscando, ¿verdad? Y yo en eso soy bien accesible, así que converso con la gente y no me molesta si estoy en una cafetería o si estoy tomando un café en una panadería o estoy donde sea. El que se me acerca o la que se me acerca, yo lo atiendo, hablo, si me piden una foto, súper cool. A mí eso, yo lo asumo con mucha humildad. Y siempre yo me imagino que lo has comentado en las miles de entrevistas que te han hecho, pero creo que en una que, o sea, haciendo mi research para esto y viendo cómo era el ángulo de qué quería que se llevara la gente cuando escucharan esto, pues también vi que tú vienes de una familia estadista, ¿no? ¿Tus papás son estadistas? No, mis papás eran populares. Mi papá Ah. que falleció, Ya. mi mamá está viva, pero mami, pues ahora vota con el nene. Más le vale. Sí, cara. Me han cogido cariño con el tiempo. Sí. Pero sí, yo no vengo de familia independentista, yo vengo de familia que tenían la tradición esta antigua de que tú tenías que votar por cómo votaba tu familia y si no, pues entonces alta traición a tus abuelos. Raja la papelera. Exactamente. Ya. Eso cambió conmigo y bueno, pues también mi familia es como toda familia puertorriqueña. Yo tengo un tío político que es estadista. Mi hermana Norma, que es la que me sigue, es independentista. Mis otros hermanos no lo han sido. Y entonces la gente me pregunta, ¿y cómo son esas reuniones familiares? Pues, mano, como son todas las reuniones familiares. Súper bien. Nosotros somos bien apegados. Hablamos de los sobrinos, de lo que están haciendo. Hablamos de mil cosas. A mi hermano y yo nos encanta el boxeo, pues hablamos de eso. Practica karate, pues también ese es un tema.
Pero esa idea de que hay que estar como los perros y los gatos comiéndose entre unos y los otros, que es la costumbre que ha habido aquí en términos políticos, no debe ser ni en la familia ni en la sociedad. Lo que uno cree, lo cree, pero si queremos construir el país que queremos para todos, Ajá. tenemos que llegar a puntos de consenso. Sí, encontrar la manera de dónde nos podemos dejar, Claro. encontrar la unidad. Lo que Claro. pasó en el 2019. que todo Así el mismo mundo- es, así mismo es. Mira, eso es un buen ejemplo, porque en el 2019 yo que fui a las manifestaciones me encontraba con padres y abuelos de los más jóvenes y me decían, yo nunca he venido a una protesta, yo nunca he venido a una marcha, pero estoy aquí porque ahora me toca estar con él o con ella y apoyarlo, Ajá. porque este es su momento. Y eso te demuestra que incluso aquellos que en el pasado no habían participado de procesos como ese, pero se dieron cuenta de que las circunstancias históricas exigían que todos diéramos un paso al frente, sin importar de dónde venías o qué creías, porque lo que había ocurrido nos afectó a todos. Ajá. Así que ese punto de consenso que tú tienes como referencia es correcto. Yo me acuerdo ver que fue algo que fue como que cuando pasó el revolú, bueno, no el revolú, sino que cuando empezó a salir todos estos candidatos a la gobernación de diferentes partidos y partidos nuevos de la nada, que pues los números, creo que estaba leyendo que sobre 60 años era rojo y azul siempre. Sí. Y pues ahora después de cuando eso pasó, creo que fue en 2012, pues, En ¿verdad? 2020 hubo un cambio que comenzó antes, pero Pero ahora es que se nota bien, cabrón. pero ahora fue que explotó. Sí. Porque en las pasadas elecciones yo saco 14% de los votos, primero que es la mayor cantidad de votos que ha sacado un candidato a la gobernación del PIB. En segundo lugar, es la primera vez en la historia de Puerto Rico que un partido político crece 7 veces lo que había obtenido en elecciones anteriores. Sacamos 2%, 3%, 1% y pico. Pero además de eso, yo te tengo que reconocer que lo importante para mí de ese proceso fue que yo estoy consciente que ese 14% no fue de independentistas nada más. Ajá. Obviamente, pues hubo independentistas que me apoyaron, pero para mí lo determinante es que hubo gente que sin ser independentista se dieron cuenta que en una elección general tú votas por quien tú quieres que gobierna Puerto Rico, por enderezar las cosas, ¿verdad? Hacerlas bien, acabar con la corrupción. Así que hubo gente estadista y gente que había votado antes por el Partido Popular que me apoyaron, votaron por mí. Todavía me encuentro personas que me lo dicen. Y eso es algo que a mí me llena de mucha esperanza, porque quiere decir que la gente pudo romper con esos prejuicios de que, no, si tú no eres independentista, tú no puedes votar por alguien del PIB. Y si votas por alguien del PIB, enrollan las carreteras, cortamos caña, llega Fidel Castro por Aguadilla, Hugo Chávez por Luquillo y claro, los dos están muertos ya, pero como quiera los usan y los mencionan como, ¿verdad?, instrumentos del miedo. Y ese no es el caso. Y entonces, pues, que esa transición se diera de esa forma es espectacular. Que la licenciada Lugar obtuviera un 14% de los votos. Con Victoria Ciudadana, espectacular porque entre ambos sacamos 28% de los votos. Es una fuerza electoral espectacular cuando tomas en cuenta que el gobernador sacó 32% de los votos. Eso es lo menos en la historia, ¿verdad? Lo De menos en Puerto la Rico. historia que ha obtenido el PNP y el Partido Popular en las pasadas elecciones. Las fuerzas de la alternativa a ese, ¿verdad?, ese cogobierno rojo y azul, obtuvimos la mayor cantidad, un 28% de los votos, y de repente la oportunidad de establecer alianzas y establecer diálogos y ver cómo ponemos a Puerto Rico primero para construir una opción para los electores, se dio y es lo que está planteado y yo estoy lleno de esperanza. Y en uno de los debates, no sé si fue el anterior, pero Lugaro no estuvo en la anterior, ¿verdad? Y en la anterior, Lugaro estaba como candidata de Victoria Ciudadana. Exacto, pues yo creo que fue ese, que en una de las preguntas era de que si, ¿por qué no se unían? Así es. Y tú decías que yo me voy full independentista y este es mi partido, este siempre lo va a hacer, pero ahora pues obviamente está la unión. Las circunstancias cambian. En aquel momento lo que se planteaba era ya dos partidos políticos existentes que estaban compitiendo, que uno de ambos se quitara. Eso no es lo que está pasando ahora. Ok. Ahora pudimos, con mucho tiempo de anticipación, viendo los resultados, comenzar un diálogo mutuo en donde cada partido mantiene su identidad, pero vamos a tener apoyos mutuos. Ya. Entonces ya no es que tú te tienes que quitar o se tiene que quitar el otro. Es básicamente que pues, Victoria Ciudadana apoya mi candidatura a la gobernación, el PIB apoya la candidatura de Ana Irma Rivera Lacén a comisionada residente, apoyamos a Manuel Natal en San Juan, nos apoyamos mutuamente en unas candidaturas en distritos senatoriales, y entonces de repente eso es proyectarle al país realmente ¿verdad?, una fuerza conjunta, de una acción conjunta para poder los electores, que son los que al final del camino deciden, tener esa alternativa. Ok.
quiero hacerte varias preguntas de eso. Pero empezando con lo que está pasando ahora, que creo que escuché un clip. Esto sale la semana pasada, porque esto sale la semana que viene, whatever. Y de que te preguntaron en la radio lo que está pasando ahora, que con todo lo del ISL, que sabes que y muchos candidatos que se le está haciendo bien difícil porque hubo una demanda, ¿no?, del Partido Rojo y Azul en contra de todos los otros candidatos que no han podido llenar porque están llenando tarde. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Mira, aquí lo que está pasando es que al momento de los que han gobernado en Puerto Rico darse cuenta que esa nueva fuerza política es una fuerza grande y tiene cada vez más apoyo, han comenzado a utilizar como trampillas, ¿verdad? Utilizando lecturas equivocadas de la ley o manipulando la opinión pública, diciendo que los candidatos que se han presentado lo han hecho de una forma que hay que sacarlos de la papeleta. Entonces, por ejemplo, en el caso de Victoria Ciudadana, alegan que Victoria Ciudadana tenía que recoger sus candidatos unos endosos. Eso solamente aplica cuando tú tienes una ley de primarias. Pero en el caso de Victoria Ciudadana, ellos usan por ley un método alterno, lo dispone la ley, lo dispone en su reglamento, y no están obligados a recoger endosos. Pero entonces están mezclando los dos temas. Para entonces decir, no cumplieron con los endosos, tienen que salir de la papeleta. Con Eliezer Molina han querido hacer lo mismo con otros documentos. Pero Eliezer Molina recogió los endosos necesarios de gente que dijo, yo quiero que le esté en la papeleta. Y sin embargo le quieren negar estar en la papeleta. Que no hay cosa más antidemocrática que decir, como no te puedo ganar con los votos, no quiero que estés como una opción en la papeleta electoral para que los electores no te encuentren y no te puedan votar. Entonces, lo que está pasando es una cosa escandalosa, porque el bipartidismo rojo y azul ya no se conforma con las trampas que han hecho y robarse dinero del país, con las trampas que han hecho en procesos electorales. Es que ya incluso quieren sacar gente de la papeleta. Y no es por la gente que está en la papeleta, es por los electores que tienen derecho a tener opciones. Y al final del camino tendrán la última palabra y votarán por quienes crean. Y eso es lo que ha estado ocurriendo. Y eso es lo más reciente. Una acción antidemocrática de dos partidos que controlan la Comisión Estatal de Elecciones y manipulan a lo interno para sacar los que ellos piensan son una amenaza a ese control que han tenido del presupuesto. Sí, que de alguna manera u otra están saboteando. O sea, hay un sabotaje ahí. Sí, eso es como si tú y yo fuéramos a una final de baloncesto y resulta que tú llegas a la cancha y te dicen, mira, aquí las reglas son las siguientes. El equipo de Juan Dalmau, el canasto va a estar a la altura de 5 pies. Tu canasto está a la altura de 15 pies. Los árbitros son los mejores amigos de Juan Dalmau. Pero además de eso, el equipo tuyo tiene que tener un saco de cemento en la espalda para cuando vaya a correr la cancha tengan el saco de cemento, pero los de Juan Dalmau no los van a tener. Entonces, de repente tú dices, bueno, será aparentemente el mismo juego, pero tú estableciste las reglas que te convienen a ti y lo que quieres básicamente es derrotarme en condiciones desiguales. Es la ventajería. Y eso es lo que ellos han hecho. Y ahora con mayor preocupación por la oportunidad de una alianza que sea, ¿verdad?, una alternativa de cambio. Ok. Ahora me enteré haciendo todo este research, pues, de lo que son los candidatos de agua. Ajá. ¿Qué es eso? Ok. ¿Sabes? ¿Qué está pasando con eso? Mira. Con el voto mixto y todo está... Sí. La ley electoral, Victoria Ciudadana y el PIB fuimos a la legislatura para que devolvieran un lenguaje que eliminaron en el 2011. Que no quiero ponerme, ¿verdad?, muy técnico, pero son candidaturas coaligadas. Eso significa que dos o más partidos pueden postular un mismo candidato en una posición. No es que recibe más votos, es que cada partido apoya a ese candidato. Eso era la manera que se hacía antes. De hecho, Luis A. Ferré, fundador del PNP, en el 1948 corrió por 3 partidos. Pero eso en el 2011 Fortuño lo eliminó. Y lo eliminó por el temor de que hubiesen coaligaciones de partidos porque había cada vez más partidos. Entonces, ¿qué sucede? Al no lograr eso, tuvimos que dentro de la ley, Victoria Ciudadana y nosotros, el PIB, llegar a unos acuerdos para garantizar que la gente tuviera alternativas de esta alianza. La ley nos obliga para estar en la papeleta, no para quedar inscrito, para estar en la papeleta cuando tú llegues allí y vayas a votar, obliga que todo partido tiene que postular un candidato a la gobernación, un candidato a comisionado residente, y por lo tanto nosotros dijimos, si el PIB va a apoyar a Ana Irma Rivera Lacén como comisionada y Victoria Ciudadana el PIB como gobernador, aún así tenemos que postular otros candidatos a esos puestos porque si no lo hacemos, nos sacan de la papeleta.
Y esos son los candidatos de agua. Y esos son los llamados candidatos de agua, que realmente son candidatos indispensables para hacer la alianza. Son candidatos que cumplen con la ley para que estemos en la papeleta y podamos hacer la alianza, pero no van a hacer campaña porque ya hay unos entendidos y hemos sido transparentes al decirle al país eso. Wow. Lo estamos haciendo porque las reglas que nos pusieron fue el saco de cemento en la espalda y el canasto a 17 pies de altura. Ok. Yo tengo muchas amistades estadistas. Y pues me senté con ellos, le hice preguntas. Y por Esto va a ejemplo, estar bueno. lo primero que me dijeron, yo votaría, esto es un quote, Ok. yo votaría por Dalmau si no fuera independentista. ¿Qué tú le dirías a esa persona si te dice eso con todo respeto en la Sí, cara? hombre, claro, sí, se lo diría de esta manera. Yo puedo comprender que en un plebiscito tú votes por la estadidad, porque eso es lo que tú crees, o que en un proceso de estatus, como una asamblea de estatus, votes por los delegados de la estadidad. Pero en una elección general, tú no estás votando por la estadidad. Y yo no estoy votando por la independencia. Yo estoy votando por la gente que hayan demostrado con historial y carácter que pueden hacerse cargo del país, enderezarlo y limpiar la casa. Y en ese aspecto, el juicio no puede ser si es independentista o no lo es. Si yo salgo electo en las elecciones, al otro día no llega la independencia y yo no puedo imponer la independencia. Es más, no me interesa imponerla porque creo en un proceso democrático que confío nos lleve a ella, pero será el pueblo el que decida. Yo no la puedo imponer. Pero a este país se le ha hecho creer, tú eres estadista, tienes que votar PNP. Y a ese le diría lo siguiente, a esa persona. En los últimos 55 años han gobernado el PNP y el Partido Popular. El PNP ha gobernado 31 años de los últimos 55 años. ¿Y dónde está la estadidad? Su propuesta más reciente son los 6 que están en el Congreso con cartulinas dibujadas con crayola, que nos cuestan $1 millón. El Partido Popular ha gobernado 24 años. ¿Dónde está el ELA en sus distintas manifestaciones? Pero a los estadistas de buena fe le han hecho creer, no, pero si tú eres estadista, tú tienes que votar PNP, aunque sea tapándote la nariz, porque sabes que eso no huele bien, esos candidatos, y por lo tanto tienes que votar PNP, tienes que votar PNP. Y esa no es la verdad. Y además creo que a los mismos estadistas el liderato del PNP les ha fallado malamente en la consecución de un proceso, ¿verdad?, de decidir democráticamente. Así que no tiene que temer que si yo soy independentista en una elección general, si yo saco los votos para ser electo, que al otro día viene la independencia, Juan Dalmau viene a imponer la independencia. No es así el proceso, no sería así el proceso con los Estados Unidos, no sería así el respeto al proceso que debe tener el pueblo de Puerto Rico democráticamente. Así que ese será otro proceso. Pero ahora mismo, como están las cosas, hay una gran posibilidad de que Trump gane. Y vamos, o sea, y tú ganas. Así es. ¿Cómo serían esas conversaciones? ¿Sabes? ¿Cómo tú empezarías? Tú eres gobernador y Trump es presidente. Yo no tendría ningún problema en sentarme a dialogar con Trump y su administración. De hecho, en el pasado me he reunido con congresistas, con representantes de Casa Blanca, con personas que no siempre son personas con las que uno disfruta tener una conversación, porque hay personas que son muy racistas dentro del Congreso de los Estados Unidos, pero tengo la capacidad de tener ese diálogo. Ahora bien, soy el que mejor puede hablar con él. Porque Trump a los que criticó como corruptos y como pillos en el gobierno de Puerto Rico fue a los líderes PNP y populares. Y si esos son los que están gobernando, ustedes se pueden imaginar cómo los va a tratar Trump. Si hay una persona que viene con un historial de limpieza y pureza para dialogar no solamente el tema de estatus, que hay muchos temas de Puerto Rico. Trump dijo bajo la administración de Ricardo Rosselló y después Wanda Vázquez que si se podía cambiar a Puerto Rico por Groenlandia con los daneses. Eso no fue con un gobernador independentista. Eso fue con un gobernador PNP y un gobierno estadista. Entonces, por eso le digo a los estadistas, cuidado con el pescadito de que si tú eres PNP, estadista, tienes que votar por el PNP, porque ha sido el PNP el que ha cerrado puertas. Cada vez que el gobierno federal ve la fila de acusados federales que se han robado dinero federal, no son los independentistas los que están metiendo presos, los que le están dando mal nombre al pueblo de Puerto Rico, son los líderes PNP y populares. Entonces, cuidado con eso, porque puede darse una circunstancia
peor que el presidente sea Trump y el gobernador sea o Pedro Pierluisi o uno de los candidatos populares. Ahí la cosa se puede poner fea. Yo vi, creo que fue en Jugando Pelota Dura que escuché que hay unos fondos de FEMA, son como, qué sé yo, como 10 billones, algo así, no estoy seguro. Pero creo que son por los próximos 10 años, son 2 billones anualmente, que son de Estados Unidos, ¿sabes? Son presupuestos así, fondos federales. ¿Sabes? ¿Cómo tú manejarías esos fondos? Que es la infraestructura que hay. Porque también dijeron que Puerto Rico no tiene, ni aunque le dieran $1 trillón a Puerto Rico para arreglar la infraestructura, no tiene el work labor para hacerlo. Bueno, hay 2 temas. Ajá. El primero, yo no tengo ningún problema en manejar los fondos que a Puerto Rico le corresponden por nuestra relación con los Estados Unidos como territorio no incorporado. Y que Estados Unidos tiene una obligación con respecto al territorio no incorporado también. Así que yo no tengo un problema con eso. No es esta idea que yo he escuchado a alguna gente decir, no, pero si ganan Wanda Dalmau, aquí no vienen fondos federales. No solamente que vienen, sino que tienen que venir. Porque el proceso de transición hacia lo que sería el cambio de estatus, eso no es ahora eso es un proceso distinto y es ordenado, como han dicho los propios Estados Unidos, etcétera. Pero ahora, lo que yo sí puedo garantizar es que bajo mi gobierno, esos fondos no se los van a robar. Y esos fondos no van a ser para los amigos de la casa. Y lo digo no porque sé que alguien puede decir, eso es porque no ha gobernado, porque si gobiernan harían lo mismo. No. Nosotros hemos gobernado. Hemos administrado millones de fondos de campaña públicos y privados, ya no hay público. Nosotros hemos administrado presupuestos legislativos en las oficinas de senadores y representantes. Nosotros hemos administrado los fondos en la Comisión Estatal de Elecciones. Nunca un referido a justicia, nunca un legislador acusado, nunca un señalamiento de malversación de fondos. O sea que los espacios que hemos ocupado demostramos que hacemos las cosas bien. Sobre el tema de la fuerza laboral, eso es un tema que aquí no se ha querido manejar por parte del gobierno y es porque hay unas trabas con respecto a los visados y la aduana, y esa no la controla Puerto Rico, es el gobierno federal. Yo trabajaría primero para estimular crecer la fuerza laboral en Puerto Rico, dando prioridad a los trabajadores puertorriqueños, y donde no haya, buscar una excepción que exista para que podamos traer trabajadores de otros lugares del mundo para que complementen la fuerza laboral nuestra aquí en Puerto Rico en el proceso de reconstrucción. Pero ese esfuerzo de que haya esa vía de excepción para que puedan entrar trabajadores con propósitos de reconstrucción, no se ha tratado de hacer, ni por la comisionada residente, ni por el gobernador, ni los anteriores. Y esas excepciones aplican en distintas instancias. Por ejemplo, a nosotros nos aplican las leyes de cabotaje. No sé si sabes lo que es. Claro, la ley Jones. La ley Jones. Pues la ley de cabotaje nos obliga para, ¿verdad?, el bienestar de quienes nos están viendo, obliga a que paguemos la Marina Mercante de los Estados Unidos. No tenemos oportunidad de contratar otra. Y Las Vírgenes es territorio de los Estados Unidos y está exento. O sea que existe excepción. Cuando vino María, pidieron una excepción, duró 10 días. En lo que llegaron los barcos ya había expirado los 10 días. Pero o sea que hay vías de excepción si se trabajan bien para poder decir, mira, Puerto Rico está en una situación de precario, en una situación de reconstrucción, hay unos fondos disponibles, pero tenemos que tomar unas medidas para poder agilizar ese proceso. Eso no se ha visto. Ahora mismo, pues yo viví 3 años allá afuera, ¿verdad? Y volví. Llevo ya 1 año y medio trabajando por mi cuenta, que lo hablamos un poquito fuera del aire. Y es bien cuesta arriba ser empresario, dueño de negocio, dar empleo. ¿Cómo tú ahora mismo, con todas estas exenciones que hay a los extranjeros, cómo tratarías el tema de los extranjeros ahora mismo de la ley 60, si no me equivoco? Y a la misma vez, ¿qué tipo de cosas implementarías o qué harías para promover o ayudar a los empresarios locales? Mira, primero, yo no creo en la ley 60 que contiene esta versión de la ley 22, que es la que te otorga que si tú eres un extranjero y compras propiedades en Puerto Rico, tú no pagas contribuciones. No te tocan con el pétalo de una rosa. Pero a la misma vez, eso no ayudaría, porque, por ejemplo, para usar de ejemplo lo que pasó con el Hard Rock, lo que está pasando ahora en Puerto Tierra, que fue creo que es un gringo, no estoy seguro. No sé si es un gringo pero el punto es que es un extranjero. ¿Sabes cuán diferente tú crees que hay puertorriqueños que quisieran invertir o que simplemente no hay interés? Yo sé que me puede ser otro tema, pero
es dinero de afuera que a lo mejor puede ser bueno, pueden ver más trabajos, como que... Usualmente, como ocurren estas cosas, es que esos inversionistas, como son corporativos, Ajá. reciben beneficios de exenciones contributivas, reciben fondos del gobierno de Puerto Rico para estímulos. Que estoy seguro que probablemente el joven que es el que quiere montar su pequeña empresa no lo recibe, al contrario, tiene muchos obstáculos. Le dan además aceleración en los permisos. O sea, hay un criterio que a mí no me está malo que venga un extranjero a hacer negocio en Puerto Rico a invertir, al contrario. Eso es lo que tenemos que estimular. Lo que a mí me molesta es que cuando tú ves los criterios para pedir permisos para hacer negocios en Puerto Rico, para pagar contribuciones, particularmente las corporativas de negocios en Puerto Rico, hay una desigualdad enorme. Entonces, el que es de aquí, que se reviente. Pero si vienes de afuera, alfombra roja. Y cuando ves el nivel de inversión versus trabajos creados y cuánto genera para la economía, es muy por debajo de los beneficios que reciben. El año pasado, corporaciones extranjeras, lo que llaman corporaciones foráneas, se llevaron en ganancias, eso es después de los pagos de sus obligaciones, llevaron en ganancias 37 mil millones de dólares. ¿Tú sabes cuánto pagaron en contribuciones? 2%. Y digo 2 en promedio, porque algunas son absolutamente exentas, pagan 0 contribuciones, según las ganancias que suman 37 mil millones. Si tú tienes una corporación boricua, tú eres un pequeño comerciante, tú quieres echar para adelante, se pagan contribuciones a base de más del 30% por ganancia. Entonces uno tiene que decir, ¿y por qué la desigualdad? Yo no estoy diciendo imponle contribuciones para que se vayan, pero oye, si pagan razonablemente una cantidad de contribuciones, eso nos permite un ingreso que nos ponemos a aliviarle al comerciante de Puerto Rico, que también crea empleos, que el empleo es de aquí, es permanente, que además el dinero se reinvierte aquí. Entonces hay que reformularse la forma en que se ha hecho negocios en Puerto Rico para fortalecer el empresarismo puertorriqueño, lo cual me lleva al tema de los jóvenes. Muchos jóvenes que están en la universidad y quieren estudiar en la universidad tienen que tener el beneficio que la universidad les cree unos internados con el sector público y privado para que tengan experiencia antes de graduarse. Y eso tiene que ser una obligación curricular. De manera que si el que le interesa estar ahí, que tenga un trabajo complementario según avanza en sus estudios para que cuando salga de estudiar, ya sea que encuentre empleo en un lugar donde haya estado trabajando, cree su propio negocio porque ya tiene una experiencia de cómo se corre el negocio. Ese vínculo universitario y el Estado no existe. Segundo, el que quiere y no terminó de estudiar y quiere montar su negocio. Oye, ¿qué tipo de herramientas se le están dando para facilitarle montar su negocio? Y no me refiero solo a financiamiento, sino responsabilidad financiera, organización comercial, lo que tiene que ver con ¿verdad? Distintos mercados que existen y oportunidades que puedan existir. Yo pienso que eso tampoco se le ha dado la oportunidad a jóvenes. Y muchos jóvenes se han tenido que ir de Puerto Rico por necesidad, no encuentran los espacios aquí. Es otra cosa que te iba a mencionar, de que cómo le haría atractivo a los jóvenes de allá afuera volver, para que vuelvan a situarse, porque yo viví allá afuera, yo enviaba un resumen, empezaba con mi resumen en inglés y allá el otro día me llamaba, enviaba 15 y me llamaban 4 veces. Aquí no te llaman. Así es. Aquí la oportunidad es bien puesta arriba. Es ¿sabes? bien limitada y la limitan también al tipo de empleo. Yo desafortunadamente tengo que decir, yo no tengo nada en contra de esa industria, pero aquí piensan que los jóvenes están para trabajar en servicios de restaurantes o en megatiendas de compra de productos. O sea, la idea de que los jóvenes se estén integrando también a otros mercados, ya sea de manufactura, ya sea de tecnología y comunicaciones, ya sea de lo que tiene que ver... Caramba, aquí hay una generación de jóvenes que está creando contenido de cine y de videos que es espectacular. Y sin embargo, aquí no se le da herramientas para que Puerto Rico se convierta en un hub de lo que puede ser el desarrollo, no solo en Puerto Rico, sino en la América Latina y el Caribe, de cine, de lo que es la producción cinematográfica, etcétera. Pero talento hay. Y en ese sentido, yo creo que, a tu pregunta puntualmente, número uno, yo establezco en mi programa de Patria Nueva lo que es un puente con la diáspora. Nosotros tenemos que establecer unas oficinas que tengan un registro de quién está afuera, con qué capacidades, con qué intereses, con qué trabajo, ¿verdad? Si tú tienes una familia, cuántos hijos. De manera que te podamos desde acá ir buscando espacios si quieres regresar. Pero eso requiere entonces la parte de la responsabilidad del gobierno.
acceso a vivienda, por ejemplo. Aquí uno de los temas es que los jóvenes tienen menos acceso a vivienda por los costos o por las condiciones de la ausencia de estructuras de vivienda. 2, que cuando, te doy un ejemplo familiar, yo tengo una hermana que vive en Cagua, trabaja en Bayamón. Entonces su hijo estudia en Cagua. Entonces tú te puedes imaginar ese estilo de vida. De repente llega el momento en que, como tú puedes, aquí hay que tratar de buscar la forma en donde si tú trabajas en un sitio te puedan decir, mira, y si vienes a trabajar acá, hay escuelas en tales lugares cercanos. O sea, hacer algo que se hace en otros lugares del mundo. Cuando Irlanda lo hizo, lo hacen los cuerpos consulares. Cuando te van a llevar a ti de embajador a un país, te dicen, mira, estos son los lugares de vivienda, estos son las escuelas que hay, porque tú tienes una familia, y tu esposa trabaja como maestra, pues aquí puede dar clases. Pero ese esfuerzo no se hace con un inventario de quienes están afuera y que desean regresar. No todos desean o pueden regresar. Pero que al menos entonces los que no puedan ni deseen regresar, cuando vengan de visita se sientan orgullosos del país en el que tienen y ¿verdad? Del que vienen. Pero ese esfuerzo no reconoce, ¿verdad? La falta de un esfuerzo de esa naturaleza no reconoce una realidad nuestra. Allá vive más de la mitad de la población puertorriqueña. Y tenemos que cambiar la idea de cómo hemos manejado nuestras relaciones con la diáspora, con quien yo mantengo comunicación continua. He visitado Florida, Nueva York, Chicago. Tengo próximamente un viaje a Los Ángeles. He estado en New Haven. He estado en Massachusetts. Y hay comunidades puertorriqueñas con gente talentosa que no encontraron espacio aquí. Y hay otros que están estudiando y les gustaría regresar aquí. Pero cuando empiezan a buscar lo que tú dices es una tragedia, pero es cierto, no encuentran espacio. Sí, sí. Otra cosa que se me olvidó con el tema de cosas que he escuchado. Si no tuviéramos los fondos que nos dan, ¿de dónde se saca ese dinero? Porque Puerto Rico es un país pobre. Sí, es así, pero no es Puerto Rico por ser Puerto Rico un país pobre. El régimen colonial impuesto nos ha empobrecido. No nos podemos unir al mundo, no podemos hacer tratados comerciales, no podemos controlar los productos que entran a Puerto Rico, que pueden ser en materia prima para establecer empresas de manufactura. Eso no lo controlamos nosotros. Le imponen tarifas aduaneras altísimas para que no compitan con, ¿verdad?, productos de los Estados Unidos. Nosotros no podemos participar de los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y otros. Eso nos ha empobrecido. La falta de integrarnos al mundo, mientras otros países nos han pasado por el lado, vecinos que antes se referían a ellos de forma despectiva. La República Dominicana ha crecido económicamente enormemente y empresarios puertorriqueños están invirtiendo allá, no acá. Entonces, lo que yo planteo es lo siguiente, a esa otra parte de tu pregunta. Si no están los fondos federales, ¿cómo podríamos manejar eso? Eso no es lo que se decide en las elecciones, pero ya que es una pregunta que sé que... El proyecto último que se aprobó en el Congreso sobre el tema de Puerto Rico y el estatus de Puerto Rico plantea que, en el caso de la soberanía de Puerto Rico, Estados Unidos pasaría por un periodo de 20 años los fondos en bloque para establecer los proyectos, ¿verdad?, de justicia social, de lo que es QuickPan, lo que son cheques de alimentos, etcétera. Los otros son derechos adquiridos. A ti no te pueden quitar el seguro social, a ti no te pueden quitar veterano, a ti no te pueden... Esos son derechos adquiridos. Incluso FEMA se pagan de unos % de los seguros hipotecarios. Entonces, cuando tú sumas, que es lo que te quiero decir, por qué Puerto Rico no es pobre, es que el sistema nos mantiene en un régimen de pobreza. Es que el año pasado la economía norteamericana en compras de productos y servicios de Puerto Rico recibió 61 mil millones de dólares. La economía. Nosotros creamos en los Estados Unidos cerca de 300,000 empleos por lo que consumimos. Las ayudas económicas que dan a Puerto Rico es para comprar productos de corporaciones estadounidenses, un subsidio a esas corporaciones. Yo sé que hace falta en este momento, pero la aspiración sería, para los que creemos en la soberanía, mantener tratados de amistad y cooperación con los Estados Unidos, tratados comerciales en aquellas cosas que nos convengan, pero también abrirnos al mundo para lo que puede ser inversión extranjera, inversión de lo que es el intercambio de conocimiento, desarrollo tecnológico, 1000 cosas que en estos momentos no podemos. Pero ese es el proceso con respecto al estatus. Y por lo que sigo insistiendo en esto, es que cuando yo estoy en un proceso de las elecciones generales, las preguntas giran en torno a qué va a pasar con la independencia, cuando realmente en las elecciones generales lo que estás escogiendo es quién va a gobernar. Posteriormente, habría un proceso para debatir
y ¿verdad? Cada una de las opciones, pero yo te puedo asegurar a ti que haya 197 países soberanos en el mundo y solamente una colonia del Estado Libre Asociado, no debe ser que nosotros nos sabemos más que los demás países del mundo. Es que nos tocó por condiciones históricas. Y por lo tanto, yo sé que ese proceso de transición, que de nuevo, no lo digo yo, lo dice el Congreso de los Estados Unidos, es en amistad y cooperación. Puerto Rico no sería una economía ignorada por los Estados Unidos. Podemos aprovechar y ser un puente de transbordo real entre Estados Unidos y la América Latina. Tenemos el Canal de Panamá ahí cerca. Y yo creo que tenemos la capacidad, tenemos una fuerza laboral preparada, tenemos una ubicación geográfica enorme, tenemos una estabilidad democrática que los puertorriqueños todos creemos en ella. O sea, tenemos unas ventajas como país que podemos aprovecharlas. Pero eso se debatirá, ¿verdad? En el tema de la independencia, en el tema de las elecciones generales, es garantizar el buen uso de los fondos estatales, federales, y además de garantizar su buen uso, el que nos ayude también a que gente salga de los ciclos de pobreza, porque la manera en que en Puerto Rico, perdona que me tome un momento, pero No, meta mano. la manera en que en Puerto Rico ha operado este tema de la asistencia es realmente para que aquellos que están en condiciones de pobreza, en vez de darle herramientas para que se superen y salgan de ellas, es para que te quedes ahí. Yo te estoy dando este dinero, pero si trabajas te lo quito. Y entonces de repente pues creas generaciones que han vivido en círculos de pobreza porque en lugar de utilizar eso para ver cómo tú te integras y no te penalizan y puedas trabajar y tener mejor calidad de vida. Y ese es el chantaje. Pero si entonces votas por te vamos a quitar lo van a quitar. ¿Y para qué? ¿Para qué trabajar? Pues, claro, exactamente. Y necesitamos un país que trabaje aquí. Cosa está mala. Yo creo que lo he dicho muchas veces, pero a mí esto me chocó una vez. Cuando estaba viviendo allá, yo tuve un ex suegro que era colombiano. Okay. Recién con la visa, tú sabes, la ciudadanía, ya tú sabes. La tinta fresca. La usa, papi. Me acuerdo que me dijo y yo me quedé. Yo no supe ni cómo responderle por el choque que me dio. Obviamente la ignorancia y todo, pero me gustaría saber tu punto de vista. Él me dice, pero Puerto Rico, ¿qué más tiene que ofrecer? Puerto Rico, que usted tiene el pasaporte, ustedes son ciudadanos. Ustedes que en la posición están ahí. Estados Unidos es la economía número 1. O sea, obviamente comparándolo de su situación y de dónde viene. Y en verdad este argumento, si uno lo pone a pensar así, a lo simple, ya yo estoy bien. ¿Sabes? Mira dónde estamos. Estamos mejor que todos los países latinoamericanos. Mira, yo te voy a decir a eso lo siguiente. Cada país, desde Estados Unidos hasta en Europa, hasta Latinoamérica, tiene su propia historia y desarrollo. Estados Unidos decidió retener a Puerto Rico como colonia después de la guerra del 1898, la guerra hispanoamericana. Porque sí tenemos un enorme valor, no solamente la ubicación geográfica, no solamente nuestra fuerza laboral, no solamente nuestra riqueza cultural, no solamente la posibilidad de que podemos ser un puente entre Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. Por eso fuimos también un territorio de España y éramos la joya de su corona. Y luego de Estados Unidos, los dos imperios más poderosos del mundo decidieron que el valor de Puerto Rico es tan grande que había que retenerlo. Y sí, nos dieron la ciudadanía americana, pero nos la dieron por virtud de una ley. Si mañana el Congreso se reúne y decide que ya eso no les conviene, nos las pueden quitar a los que nazcan de aquí en adelante. Y se ha creado esta falsa estabilidad de que eso es para siempre. La ciudadanía de Puerto Rico no es una ciudadanía constitucional. La Constitución de Estados Unidos dispone que los nacidos en los estados son ciudadanos americanos. Los otros es por vía de naturalización, como lo somos nosotros. Nos la pueden quitar cualquier día. Y yo prefiero que haya una estabilidad jurídica, legal, porque los pasaportes lo que te dan es la entrada y salida de un país. Lo que te otorga de derechos son las constituciones y las leyes de los países. Y nuestra entrada y salida de los Estados Unidos puede ser de una forma muy distinta si quisiéramos. En el caso, por ejemplo, de Europa. La Unión Europea tiene un mismo pasaporte, el pasaporte europeo, los que son miembros de ese tratado. En México, si eres nacido en México, eres un ciudadano mexicano. Si eres hijo de mexicanos que nacen en Estados Unidos, eres un nacional mexicano, pero puedes entrar y salir con los mismos derechos.
Hay nuevas formas de hacer los intercambios de tránsito. De hecho, en uno de los proyectos en el Congreso se hablaba de ciudadanía recíproca. ¿Qué significa eso? Que si en Puerto Rico mañana el Congreso quitara la ciudadanía, los que nazcan de ahí en adelante viajarán libremente a los Estados Unidos y una vez estén en Estados Unidos tendrán todos los mismos derechos que un ciudadano americano. Y un ciudadano americano que viaja a Puerto Rico se le van a reconocer libremente la entrada y todos los derechos que tendría un ciudadano de Puerto Rico en la Constitución de Puerto Rico. Entonces, hay formas distintas. Y de nuevo, no soy yo, no es que yo dije contra. Qué creativo es Juan Dalmau que se está inventando estas cosas. Esto ha sido evaluado por el Congreso, que la narrativa de aterrorizar al país con la idea de pararse sobre sus propios pies, de ser pueblo y decir, vamos a tener amistad y cooperación con los Estados Unidos, con el resto de los países del mundo, vamos a desarrollarnos. Pero tengo que decirle algo más al colombiano. Por lo menos ya sé que es ex-suegro. Ex-suegro, sí, Ex-suegro, sí, pues sí. está cool, pues puedo darle. Pero hay algo también de esa mentalidad que tiene que ver con el carácter del individuo. Tú me decías fuera del aire, tú te fuiste para Atlanta en unas condiciones muy particulares, allá estuviste tus cosas, querías regresar. Me dices que llevas unos años haciendo este esfuerzo. ¿Y quién diría que en estos momentos tú tienes un desarrollo como un empresario, que si hubieses decidido, no, yo me quedo aquí escondidito en Atlanta, en casa de mi hermano, y yo no quiero, aunque yo quiero volver, pero no me atrevo porque por lo menos aquí puedo hacer esto y lo otro. Eso destruye el espíritu humano de la creatividad y de poder superarse. Tú te tomaste tu riesgo y pasarías tus malos ratos y 2 o 3 noches de desvelo de qué voy a hacer con esto. Esa es la vida. Pero si uno se queda escondido debajo de la mesa por el temor de que por lo menos aquí tengo una mesa y no me pasa nada. Bueno, pues entonces usted se rindió en la vida. Y así pasa con los pueblos. La idea de que, ay, yo no me atrevo porque mira. No, vamos a negociar esto en amistad y cooperación, una forma racional, civilizada. Y vamos a tener retos como pueblo, pues por supuesto que sí. Los tenemos ahora, pero vamos a tener más herramientas para enfrentar esos retos. Cosas que he escuchado. Seguimos. ¡Seguimos! Ahora mismo, si lograra pasar otro huracán María, la manera en que yo voy a echar adelante es un pasaje de ida, $50 a Orlando. Está un poco más caro, particularmente en periodos de emergencia, Claro, pero vamos. Ahorra. Sí. Entiendo. Ese es el tránsito, libre tránsito. Pues, con eso dicho, hay mucha apatía a la gente que no quiere saber de la política de aquí, no quiere saber de los corruptos, no quiere saber de rojo, azul, verde, no quiere... La juventud está cansada. ¿Qué se haría ahora mismo para volver a que la gente esté un poco más... Creo que escuché a Jay Fonseca decir en un podcast que el engagement más bajito que él tiene es cuando habla de política. O sea, ¿qué se haría para volver a traer esa atracción a la juventud? O... Mira, yo pienso que la frustración de la juventud es justificada. Y es justificada porque años y años de gobiernos que nos llevaron a la quiebra, a la pobreza, a una junta de control fiscal, a la falta de democracia, al desplazamiento de sectores empobrecidos, a la falta de acceso a educación. Por mencionarte algunas cosas, yo los puedo comprender perfectamente. Por lo tanto, yo creo que aquí lo más importante que yo le quiero comunicar a esos jóvenes, utilizando de nuevo el ejemplo tuyo, que usé contigo del baloncesto, no sí, tuyo, sí. Del baloncesto es, de nuevo, tú y yo tenemos el torneo de los campeonatos de baloncesto. Y tú no llegas a la cancha el día del juego. Se toca el pito, tú no llegaste. ¿Quién gana? Gano yo por confiscación, porque el otro equipo no se presentó. Y mi invitación a los jóvenes es que aquí por mucho tiempo generaciones han estado perdiendo por confiscación, porque el sistema está diseñado a desestimular el que los jóvenes se politicen y se integren. Y politizarse no es meterse en la política partidista, es tener conciencia, es no dejarse llevar por las mareas ni por las masas, es tomar decisiones específicas sobre los temas que te preocupan.
Y en ese aspecto, en la medida en que los jóvenes no se integran al proceso, no participan, no se inscriben, no votan, en esa manera pierden por confiscación porque los que están saliendo a votar son los mismos que nos llevaron a donde estamos. Y por eso mi invitación a esos jóvenes es que se integren. Yo creo que eso tiene que ir de la mano con que haya personas que los inspiren a integrarse, personas que con su historial, con su carácter, con su compromiso, no representen más de lo mismo. Y en ese sentido a mí me llena de esperanza que ahora en el contexto de la alianza que hablamos ahorita, aquí hay un contraste grande. Aquí hay un partido nuevo progresista que tiene una primaria entre Jennifer González y Pedro Pierluisi, que es una guerra fratricida, no por diferencias políticas, es por quién va a tener el control del presupuesto, la camarilla de Jennifer o la camarilla de Pierluisi. Pero no hay diferencias políticas. Uno ve en el Partido Popular, del mismo modo, no hay un proyecto político social y la pelea interna entre el presidente de la Cámara y el presidente del Senado. Y ves el contraste con dos partidos políticos distintos, PIP y Victoria Ciudadana, cuyo liderato ha dicho, ¿sabes qué? Tenemos diferencias, pero estamos dispuestos a echarlas a un lado y construir sobre consensos importantes poniendo a Puerto Rico primero. Eso incluso al precio de que como aquí, para quedar inscrito, es por el voto íntegro y la campaña va a ser por candidaturas y votos mixtos, tal vez ninguno quedamos inscritos. Pero incluso los egoísmos institucionales los echamos a un lado y dijimos, lo importante es que el país tenga opciones con candidatos y candidatas con compromiso. Eso es un contraste probado en la acción, no en teoría. Ahí estamos. Y por lo que hicimos, están tratando de sacar a Victoria Ciudadana de la papeleta a unos candidatos, están sacando a Eliezer Molina, y entonces de repente te das cuenta que estamos pisando el callo de esos que se quedaron con el poder, por el poder mismo y por su beneficio, y que lo quieren retener a toda costa. Y que si viene gente a limpiar la casa, si viene gente con compromiso, si viene gente a inspirar a las nuevas generaciones a que llegó su momento, entonces de repente el juego cambia. Pero tienen que presentarse al juego. Ahora todo esto, algo que me causa un poco de confusión, de que pues, obviamente creo que pues, los partidos minoritarios, especialmente el PIB, siempre ha estado en la minoría, obviamente. Pero ahora como esta unión, ¿cómo piensan? O sea, yo no sé, yo aprendí a votar hace unos años atrás, ¿entiendes? Y eso es cada 4 años. Entonces ahora ustedes están promocionando el voto mixto. O sea, por candidatura, voto mixto, si cualquiera de las dos es válido. No, ¿cómo piensan hacer eso simple para la gente que nunca ha votado? La gente que como, espérate, ¿qué es esto? O sea, los candidatos de agua, de toda esta pendejada. Uno de los grandes retos va a ser la campaña educativa. Y ahora tenemos 10 meses para ese tipo de campaña. Ahora están calentando los motores. Eso va a ser un reto que vamos a asumir. Y que tiene que estar claro la manera en que la gente puede votar para que esto se pueda lograr. La comisión tendría que tener también esa campaña educativa, pero no confiamos en que la comisión asuma esa función porque está controlada por los partidos PNP y Popular. Por lo tanto, va a recaer en nosotros, los que formamos parte de esta alianza, esa orientación, y aquellos que tienen plataformas dentro de sus respectivos foros o espacios, también poder explicar esto. Pero yo estoy convencido de que este país ha estado dando ya pasos. En las últimas 3 elecciones, el voto íntegro, que es el voto bajo una insignia y ya, se acabó, te fuiste por ahí, ha bajado enormemente. En las pasadas elecciones ha sido la elección de más votos por candidaturas y votos mixtos que ha habido. Y por lo tanto, el elector puertorriqueño ha comenzado a aprender cómo votar por personas, no a ciegas bajo una insignia que de repente tú estás escogiendo ahí a gente que ni conoces, ni sabes ni cuál es su historial. De repente tú puedes buscar personas y ese va a ser el proceso de orientación sin duda alguna. Y estamos conscientes también que el liderato popular y PNP va a tratar de confundir a los electores. No votes así, dañas la papeleta, ten cuidado. Vamos a explicarlo como se tiene que explicar porque es sencillo y así siempre se ha votado. Aquí no ha habido un cambio de cómo votar. Tiene 3 formas. O una sola cruz bajo la insignia de un partido, eso es un voto íntegro. O una cruz al lado de candidatos sin marcar arriba ninguna insignia. Tú lo buscas, Juan Dalmau al lado, y Anaíma Rivera Lacén al lado. O puedes votar bajo la insignia de uno de los partidos y mixto por uno del otro. O sea, son 3 formas sencillas y son válidas, pero comprendo, mira, y te hago esto, ¿verdad? El proceso electoral en Puerto Rico es un proceso que genera mucha tensión a la gente. Tú tienes
que buscar tu tarjeta electoral o licencia o ¿verdad? Tu forma de identificación oficial, pasaporte. Llegas a un colegio, lo primero que te encuentras en un colegio es a 2 o 3 policías en la entrada. Entonces vas entrando y te encuentras allí a unos funcionarios que están recibiéndote cuadrado. Entonces tienes que enseñar tu tarjeta y te empiezan a buscar en una lista. Ujú. Entonces, que si firma aquí, después de que firma, pasa por allí. Y después que pasas por allí, te tienes que entintar el dedo. Entonces después te pasan unas papeletas y esto. Te tienes que hacer. Entonces de repente tú estás en un salón, piensas que no quiero meter las patas porque aquí me pueden. Hay algo del ambiente cuando se vota en Puerto Rico que es así. Y estamos conscientes que puede generar unas ansiedades, pero en términos de la validez del voto, ese no se lo quita a nadie. Y vamos a orientar para que la gente pueda votar como tiene que votar. Sé que estudiaste en Harvard. Y uno de los libros que yo me leí, que en verdad me instruyó bastante, fue, no sé si llegaste a conocer a Nelson Dennis. Sí, señor. De hecho, Fue- presenté el libro que vas a hacer referencia, lo presenté en San Sebastián del Pepino. Wow. Pues nada, ese libro yo lo escuché hace unos años atrás, yo creo que llegando a Atlanta. Pero no sé si un poco es medio novela, ¿no? Sí, es Una una novela. novela histórica, vamos a Ya. llamarle así. Nelson Denis hizo una investigación, escribió este libro que es La guerra contra los puertorriqueños. Y es básicamente esa historia de Puerto Rico y los intereses de los Estados Unidos, lo que fue el gobierno del Partido Popular y Luis Muñoz Marín y la persecución política y todo. Pero lo hizo novelado porque la intención de Nelson Denis era que sirviera como la base de un libreto para una película. Ya. Pero el libro ha tenido un éxito tan grande porque aunque es novelado, los datos que da y la historia que hace fundamentada en investigaciones históricas y en hechos que ocurrieron en Puerto Rico, de los cuales la gente no conoce porque se han barrido abajo de la alfombra. La experimentación contra mujeres puertorriqueñas, con lo que fue la pastilla anticonceptiva, lo que fueron la experimentación con personas en Puerto Rico con rayos ultravioletas, X, etcétera. Uno de ellos, don Pedro Albizu Campos, con energía nuclear. Lo que fue la experimentación con el agente naranja en el yunque. Nosotros hemos sido utilizados de conejillos de India. O sea que hay datos y cosas que la gente no conoce. Aquí hubo un doctor que se llamaba... ya mismo te lo digo. Pero aquí, el doctor Rhodes, Ujú. Cornelius Rhodes. Ese fue el que experimentó, ¿verdad? Ese experimentó con células cancerosas con pacientes puertorriqueños. Y que no le decía nada, le decía que era la vacuna, pero se la ponía Se a le lomo. ponía y los mató. O sea, experimentó con puertorriqueños con cáncer. Pero hace unos años, y no te estoy hablando de historia de blanco y negro, esto es a colores, ¿cómo se llama? 3D, HD, todo eso. Para el 2010, aquí Purdue experimentó con los opioides. Porque que es hoy- farmacéutica. Es una farmacéutica que experimentó aquí con mujeres en salas de parto, porque se supone que era un medicamento que controlaba el dolor, pero realmente era legalizar la heroína. Y se experimentó aquí en Puerto Rico, y eso es ahora mismo lo que causó la crisis de los opioides en los Estados Unidos. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso y lo lees en un libro y no has tenido la oportunidad de haber tenido, no puedo dudar que el impacto que tiene que haber tenido en ti el libro fue como que, espérate, ¿qué es esto? Sí, fue algo de... Como que entendí el concepto de colonizado. De la mente colonizada. Porque pues obviamente yo me sabía la historia de George Washington, pero no la de Pedro Albizu Campos. Así es, así es. Eso es algo que es una tragedia para cualquier país, que es el hecho de que cuando tú eres una colonia, que es que perteneces, eres una propiedad de otro país que establece las reglas y las leyes a base de sus intereses, la historia oficial se invisibiliza. Y entonces ya Sí, la historia, yo creo que fue la historia es escrita por los ganadores. Exactamente. Y que en muchos casos, cuando ocurren esos procesos antidemocráticos, esos ganadores son villanos, Ujú. pero los proyectan como héroes y desaparecen entonces los que trataron de que se pudiera lograr otras cosas. Y esa es una de las cosas más trágicas que ha vivido Puerto Rico porque hemos perdido el sentido de lo que somos en términos de historia, porque en términos de lo que somos como identidad, en eso hemos prevalecido. Aquí no hay nadie que no se sienta puertorriqueño y puertorriqueña, orgulloso, seas estadista, libre asociacionista, independentista, lo que fuera. Ese orgullo es nuestra identidad, pero el sentido de historia, de dónde venimos, ese es terrible. Pero yo creo que
no deberíamos, obviamente con todas las cosas horribles, pero yo tengo muchas amistades bien independentistas, por decirlo así, que ponen pues, los yankees, los enemigos, y obviamente yo entiendo por la historia que hay, si la conoces, pues te da un poco de ira cuando conoces la historia real. Pero no es nuestra realidad, ¿sabes? También otras cosas que he escuchado, como que Cry Me a River, ¿sabes? No es nuestra realidad ahora somos de Estados Unidos, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Me entiendes? Pero y obviamente eso también es nuestra mente. claro, lo que pasa con eso es que parte de unas premisas de que esa historia no sigue vigente hoy día. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy día un sistema dictatorial. Lo que pasa es que cuando uno usa estas palabras, la gente se asusta. Uh-huh. Pero la autoridad mayor de gobierno en Puerto Rico la tiene una Junta de Control Fiscal, cuyos miembros nadie los elige en Puerto Rico, que es la definición de democracia. Tienen más poder que los poderes electos por los puertorriqueños y puertorriqueñas, con los defectos que puedan tener. Y que además fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos sin consulta al pueblo de Puerto Rico y fue impuesta unilateralmente. Eso es la definición de dictadura. Eso es la definición de lo que es antidemocracia. Democracia es poder del pueblo desde los tiempos de los griegos. Nosotros nos enseñaron que democracia es que tú vayas a votar cada 4 años. Mentira. La democracia es que sí, tú votas, pero que tú votas para elegir una gente que va a ser el portavoz de tu autoridad soberana. Aquí nosotros votamos por una gente que ahora mismo lo que puede ponerle son nombres a las calles. Yo voté por un presidente por primera vez a los 26 años. Tú votaste allá y pudiste votar y bien. Y nosotros no podemos votar acá. Pero nosotros no votamos acá y si votáramos sería 2 gotas de agua por el sistema ese de caucus y cosas que se utilizan allá, que es un voto diluido y que es a nivel de todos los demás 50 estados. Pero nada, esa es su realidad histórica. Pero lo que te quiero decir es que incluso aquellos que creen que hay que celebrar como estamos porque es una realidad distinta, oye, la realidad es que podríamos estar, incluso esos sectores, económicamente mejor. Aquí, los que creen que en Puerto Rico tienen mucho dinero, son realmente un capital intermediario. Si tú vas a otros países, los que tienen dinero de verdad. De verdad. Aquí, pues, pero te lo comparo porque nos han hecho creer que, oye, estamos en las papas, no estamos en las papas, esto es un país pobre, como tú dijiste. Nuestra población, solamente 40% está integrada en la fuerza laboral, 60% no. Es la más alta, la fuerza laboral más baja que hay en el mundo, Puerto Rico. Wow. Por el tema de la dependencia, por el tema de la falta de oportunidades, por el tema de la falta de desarrollar otras manufacturas y negocios, etcétera. Lo segundo, el tener un régimen antidemocrático es por sí mismo una afrenta personal y de pueblo, porque te están tratando como si fueras un esclavo frente a un amo. Y cuando sus intereses se amenazan, toman decisiones. Porque hay gente que piensa que es que aquí la Junta de Control Fiscal se impuso porque los gobiernos crearon la crisis, los gobiernos populares y PNP, que ellos mismos eligieron. Y eso es verdad. Son parte responsable. Pero en Puerto Rico se pudo haber aprobado una ley de quiebra criolla que no lo permitieron en el gobierno federal. Permitieron que fuera una ley promesa, pero era para garantizar con la Junta de Control Fiscal el pago a los bonistas. La ley promesa tiene una disposición que dice que tiene que diseñarse un plan de desarrollo económico para Puerto Rico y la Junta no ha preparado un solo informe de desarrollo económico. Todo ha sido dirigido a cómo hacemos que esto produzca la ganancia que quieren los bonistas adeudados. Esa es la prioridad. Esa es la prioridad. Y entonces hay quien dice, no, pero si esa es la deuda hay que pagarla. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Ahí mucha de esa deuda no estaba asegurada. Eso significa que si usted va al casino, apuesta 100 pesos y los pierde, no puede pretender decirle al croupier, oye, dame los 100 pesos y dame 100 más de ganancia, porque yo aposté, pero eso era... No. Los mercados de valores, alguna gente apostó, perdió, no estaba asegurada. Ahora, con las negociaciones de la Junta, esos planes de ajuste y todas esas cosas, las están asegurando para garantizar el cobro. Pero no es el cobro de lo que se le debe, es el cobro de lo que se le debe más la ganancia que ellos tenían expectativa. Porque muchos de ellos compraron en 25 centavos por cada dólar de bono,
pero quiere que ahora le paguen 85 centavos, no los 25 que invirtieron. Entonces uno ve que muchos de los que aquí a veces dicen, no, pues mira, pues problema, ya ahora estamos en las papas y estamos bien y la Junta le está poniendo en cintura a los políticos. Mentira también. La fila de políticos corruptos y otros haciendo barbaridades sigue igual o peor. Y sin embargo, la Junta está ahí para los bonistas, para los bonistas. Así que lo planteo porque creo que a veces pensamos muy en pequeño de dónde uno está parado. Pues si yo estoy bien, olvídate, el país está bien. Eso es una burbuja. Mírate a la calle. Y tú puedes estar bien tal vez en tu casa, pero tan pronto cruzas la calle y te tiras al país. El problema de seguridad, falta de servicios de salud, falta de calidad de vida, entre otros. Estás igual que los demás. ¿Cuáles serían algunas de las prioridades cuando seas gobernador? Mira, yo tengo muchos temas que a mí me apasionan. El tema de lo de los jóvenes y un desarrollo empresarial, pero eso no es tan inmediato, ¿verdad? Eso hay que encaminarlo. 2, el tema de lo que son elementos relacionados, y este puede ser rapidito. Temas relacionados a lo siguiente. Yo no sé si ustedes saben. Puerto Rico el año pasado en exenciones contributivas y créditos contributivos dejó de ganar 21,000 millones de dólares. O sea, Hacienda, Departamento de Hacienda, el que te cobra las contribuciones, el IVA, etcétera, dejó de ganarse 21,000 millones de dólares. Es más del doble del presupuesto del país. Y lo dejó de ganar porque han estado dando exenciones a gente o empresas y no saben si esa gente y esas empresas han producido en la economía o en los empleos que prometieron lo que prometieron. Entonces lo que yo planteo es, no, yo quiero saber de esos 21,000 millones, quiénes están recibiendo esos créditos, quiénes están recibiendo esas exenciones. Y si cumplieron con la inyección a la economía y con la creación de empleo, fantástico. Porque esa inversión que hace el pueblo de Puerto Rico a través de Hacienda, de darle la exención, produjo esto. Pero aquellos que no tengan, yo prefiero entonces esa exención dársela a otro que sí pueda inyectar a la economía y crear empleo. Pero aquí hay gente que se le dio cheque en blanco. Y eso es un problema de fiscalización, que es un problema grande en el gobierno de Puerto Rico. Aquí se aprueban proyectos de ley, aquí se aprueban exenciones, o se aprueban planes, o se aprueban cosas sin un plan estadístico y estratégico, no solamente de implementarlo, sino también de cumplimiento. Tú, que si tienes tus empleados, tú tienes tu expectativa en tu empresa, tú tienes que hacer un ingreso, tú tienes que dar unos servicios, tú tienes que cobrar por los servicios, etcétera. Pero tú no puedes dejar ese empleado que de repente empieza a utilizar los equipos para dar servicios gratis, que después aquel porque es amigo no le cobro, o fíjate, porque aquel yo le regalé la cámara porque quería comenzar un podcast. Pues tú vas a decir, espérate, no, yo quiero que ustedes me digan qué está pasando, porque esto está aquí. Eso es supervisar y ejecutar, y eso no se ha hecho en el gobierno de Puerto Rico. Lo otro que te quiero decir rápidamente es, en recursos naturales y ambientales, yo preferiría que fuera a base de ley. Cuando yo fui senador, yo presenté 7 proyectos de ley decretando reservas naturales. Entre ellas la de Mar Chiquita, que se generó ahí una controversia porque querían construir allí. Y lo que son reservas agrícolas. Eso no se aprobó por ley, pero un gobernador por orden ejecutiva podría sí decretar unas reservas naturales y agrícolas y eso protegerlas para evitar la especulación, proteger el medio ambiente y además eso no significa, se opone al desarrollo. No, aquí se pueden desarrollar áreas que ya están impactadas por el cemento. Tú vas a los cascos urbanos de los pueblos, que son pueblos fantasmas, pero en las afueras de los pueblos sigues viendo cómo destruyen el medio ambiente. Oye, ¿por qué no se reinvierten los cascos de los pueblos para desarrollarlo? Y hay desarrollo económico de la construcción, porque van a estar construyendo, pero no se afecta el ambiente. Así que se pueden tomar medidas del medio ambiente y recursos naturales. Y lo otro, que eso siempre ha sido para mí una constante por María de Lourdes Santiago y otros esfuerzos que se han hecho por el partido, el tema de educación especial. En Puerto Rico el Departamento de Educación gasta miles y miles y miles de dólares para pagar abogados que combatan a los padres de los niños de educación especial, que lo que están pidiendo es que cumplan con la ley. No están pidiendo privilegios, que cumplan con la ley. El departamento incumple la ley, lo somete a procesos administrativos legales que los padres no pueden pagar. Al final del camino los niños se quedan sin los servicios y los padres entonces tienen que asumir unas realidades familiares enormes.
o la madre deja de trabajar para poder cuidar al niño, darle o a la niña, darle educación. Y yo creo que yo ordenaría, lo creo así, al Departamento de Educación y al Departamento de Justicia cesar los pleitos contra los padres de los niños de educación especial y comenzar un plan de transición para el cumplimiento. No va a ser de un día a otro, pero hay que comenzar un plan de cumplimiento. O sea, hay elementos que se pueden hacer de inmediato. Y esa es mi expectativa, ¿verdad? Podríamos seguir hablando y estoy trabajando el programa de gobierno y todo eso, pero hay cosas que se pueden hacer de inmediato y hay cosas también de largo plazo, pero que se pueden hacer en un cuatrenio. Lo voy a hacer lo siguiente. ¿Tú sabes lo que pasó en Yauco con el feminicidio? Hace poco, ¿no? Hace poco, sí. Que fueron como 4, ¿verdad? Exacto. Sí. Esta muchacha, su expareja, estaba entrando a la casa, estaba brincándole al techo, dormía en el techo, la perseguía, la amenazaba. Por fin ella tuvo el valor de ir a la policía. La policía le dijo, es que si no te ha puesto las manos encima, no podemos hacer nada. ¿Qué es eso? Después, por fin llegan a donde un juez. Y el juez determina darle una fianza de $500 sin grillete electrónico. Ella decidió entonces, en vez de quedarse en su casa, irse a casa de su mamá, donde vive su mamá y su hermano, para esconderse. Y el individuo llegó allí y los mató. A la mamá, al hermano y a ella. Entonces, lo que yo planteo es, ese problema tiene que ver con un problema, además de social, con el tema del trato a las mujeres, etcétera, pero tiene que ver con un tema estructural del gobierno. Aquí los jueces y fiscales se nombran por las ramas políticas. Los nombra el gobernador y los aprueba el Senado de Puerto Rico. Punto. Dicen que tú tienes que tener experiencia de 5 años, pero no dice de qué. O sea que aquí hay jueces y fiscales que no han pisado un tribunal en su vida, que han sido asesores legislativos, asesores de legislaturas municipales, asesores de alcaldes, asesores de legisladores. O sea, gente que no ha pisado un tribunal. El premio te va a nombrar el juez. Y además después tú me debes el favor por si acaso algún día llegue un problema mío a tu sala. Igual los fiscales. Entonces tú dices, mano, tenemos que cambiar ese sistema, sacar la rama judicial de lo que es el proceso político y político partidista. Si tú quieres ser juez o fiscal, mi propuesta es una enmienda constitucional en donde tú eres abogado, tienes tu título, muy bien. Tienes que tener 5 o más años de experiencia litigando en los tribunales. No virando huevos en una oficina por ahí de gobierno. No, en los tribunales. Luego solicitas y tienes que tomar unos cursos en un instituto especializado sobre temperamento judicial, ética judicial, lo que son elementos, pero un instituto que los prepare. Y entonces luego ser evaluado de acuerdo al desempeño en ese instituto, de acuerdo a su desempeño como abogado postulante y además con los criterios de una evaluación ética por las escuelas de derecho y los colegios profesionales de la abogacía. Y ahí se preparan unas fórmulas y los que mejor y mejor salgan, ¿verdad?, de los abogados y abogadas, esos se designan. Eso se llama un sistema de competencia, un sistema de mérito. Eso se distingue al sistema de palas, que es el que existe ahora, y no estoy generalizando, hay jueces y fiscales que tienen compromiso y que han llegado, pero vamos. ¿Sabes? El common knowledge. Exacto, y yo creo que eso debe cambiar. Ahorita hablamos de Vieques, te voy a hacer una anécdota. Yo estaba, hace un par de años, yo estaba en Vieques, ya estaban abiertos, ¿verdad?, el área de la playa, estaba con mi familia, estoy en Playa Caracas. Ajá. Y estoy allí y bueno, veo a 2 individuos que se caen a golpes. Digo, uno le cae a golpes al otro. Yo, anda, estos tienen que estar aquí metidos en palo. Pero de repente uno está dándole golpes y golpes y golpes al otro. La gente se empezó como que a alejar. Y de buenas a primeras, 2 mujeres levantan al individuo que está arriba en una posición de dominio. Lo levantan. Y ahí yo me fijo y veo que la que está en el piso es una mujer. Yo pensé que eran, porque yo no vi bien, fue como un celaje. Y él se zafa de las mujeres, la coge por el pelo, la arrastra tras frente de las neveritas y las sombrillas de playa. Le sigue gritando, le sigue dando. Ahí yo salgo corriendo para donde el tipo. Entonces el tipo me ve y viene corriendo hacia donde mí. Y hablamos, discutimos, lo que fuera. Se llama a la policía llega, la policía lo arresta. Yo era senador. Yo hago la querella. De repente, por la noche, recibo un mensaje por Facebook. Me dice, licenciado, saludos. Yo estaba en la playa cuando usted intervino con el abusador.
Para que sepa que la lancha de regreso de Vieques a Fajardo estaba en la lancha con la esposa al lado de él llorando. Él. La esposa. Wow. Porque los policías lo arrestaron. Nada. Le dieron pon al muelle. Los dejaron allí. Yo entonces salgo públicamente y lo digo. Pasó esto. Para denunciar el manejo por parte de la policía, por parte incluso de la procuradora, a quien yo le había avisado por teléfono esa noche, lo que había ocurrido, porque hay unos protocolos que se activan. Pues me llaman para entonces tener que ir a Fajardo, para que entonces Fiscalía me cogiera la declaración jurada de los incidentes. Yo voy a Fajardo. La declaración jurada con los incidentes, todo, Se juramenta toda la cuestión, se radican. Lo arrestan en el pueblo del de Arecibo. Después tuve que venir de San Juan a Fajardo como 6 veces. O se posponía, o se cambiaba el abogado, ¿no? En uno de los viajes de San Juan a Fajardo, nos vació una goma al carro, tuvimos que cambiarle. Entonces yo decía, esto soy yo. Que no es que yo sea más, pero una figura pública con acceso a medios de comunicación, que soy un senador, podía comenzar una investigación incluso sobre los manejos de la... Sí, que tenías un poco de poder para... Sí, que era un poco más fácil para ti. Que uno diría, por lo menos se van a comportar. No significa que me dieran la razón, pero yo sé lo que pasó. El policía sabe lo que pasó. Ahí estaba mi familia, estaba mi esposa. Y entonces yo decía, a cualquier otra persona que le pase esto, o incluso a una víctima, cada vez que te llaman al tribunal, tú trabajas, tienes que dejar tu trabajo, tu jefe no te lo paga, tienes que ir al tribunal, se cancela la vista, se pospone por otro mes. El sistema en su maquinaria desestimula la denuncia. Al final del camino el individuo salió bien, su esposa no quiso testificar contra él, lo cual es parte del problema del ciclo de violencia. Se supone que los fiscales y el Departamento de Justicia en los casos de violencia contra la mujer puedan continuar con la acusación aún sin la colaboración de la víctima, porque se conoce que tienen un síndrome de mujer maltratada. Pero nada de eso ocurrió. Pero te lo planteo para que tú veas ese problema, y esa fue una experiencia mía, no como víctima. Yo lo que quería era cumplir con una responsabilidad, porque yo estuve ahí. Y la policía estaba ahí, y había personas que me escribieron que estaban ahí. Y yo decía, imagínate una persona común y corriente, una persona que es jefa de familia, sola, que trabaja para darle comida a sus hijos, y de repente tiene que ir a una vista un día y otro día y otro día. Eso es un sistema torcido porque no es acceso a la justicia, te desestimula, particularmente al que más necesita y el que más no. Te desestimula a buscar justicia, y eso se tiene que transformar aquí. La judicatura no puede ser intocable. Yo con este podcast, por ejemplo, yo he estado 6 años, más de 20 episodios, te lo había dicho. Pero pues yo estoy viendo los frutos de verdad de este podcast, qué sé yo, los últimos meses, de verdad, de que, wow, brutal, tengo los resultados que estoy queriendo, tengo whatever, pero no te miento, yo he pensado en quitarme un montón de veces, pero no me quito, está en mí, yo me lo prometí, lo estoy haciendo. Yo sé que tú has corrido un montón de veces por la gobernación. ¿Por qué sigues, de dónde salen esas ganas? ¿Por qué no te mudas a una esquina, una finquita con tu familia? Si eres de abogado, estás bien. ¿Sabes? ¿De dónde salen estas ganas? ¿Sabes? ¿No ha pasado esto por tu cabeza de parar? No, de hecho te iba a decir, oye, te pasa como a mí, que he visto los frutos en las últimas elecciones. Estamos igual. ¿Por qué yo sigo con las mismas ganas? Bueno, primero, se me hace difícil, ¿verdad?, definirlo con precisión, pero primero por vocación de vida. Porque desde joven yo vi la oportunidad de integrarme a un proceso en donde yo pueda lograr unos cambios. No son siempre los cambios que uno aspira, no siempre son los cambios enormes que son, en el caso, ¿verdad?, pero si uno tiene ese convencimiento de que eso se puede lograr y tiene fe que la gente en su momento va a poder ver la luz, tú te inspiras, y te inspiras también. A veces lo que vemos en medios de comunicación es algo, y no estoy tirándole la mala a los medios, pero son siempre noticias bastante desalentadoras. Pero cuando tú estás en la calle y conoces gente que son historias de triunfo, y gente que echó para adelante, y gente que aportan en su comunidad y que ayudan, y que tú te das cuenta del valor que tienen los puertorriqueños. Cuando pasó lo de María,
que todo el mundo pensó que aquí vendría el gran tutor a salvarnos, y fueron las comunidades, los vecinos, los que nos salvamos nosotros mismos y nos ayudamos, y después los temblores y la pandemia, aquellas caravanas que iban hacia el sur a llevar suministro y ayuda. En los peores momentos Puerto Rico ha tenido la capacidad de tener solidaridad, empatía, entrega al prójimo, y eso a mí me inspira y por eso. Lo otro, yo tengo 2 hijos, y por lo tanto, Gabriel tiene 20, Sofía tiene 17. Gabriel está en la universidad, en la UPI. Sofía ahora solicitará. Y yo, desde mi espacio, siento la obligación de dejarle un país mejor, ¿verdad? Ese es mi espacio. Pero viéndome en el espejo de personas que ocupan otros espacios, es que tú puedes construir con tu propia identidad, con tu propio, ¿verdad? Con tu propia firma. Y poder transformar, ahora usándote a ti, de la manera en que tú haces tu función, tu trabajo y el espacio que tú ocupas, una forma distinta, porque podcasts pueden haber un montón. Pero ¿cómo tú le vas a imprimir al tuyo una identidad propia de lo que tú quieres comunicarle al país? De lo que tú quieres, cómo tú ves al país, cómo tú defines al país, en distintas formas. Música, artistas, funcionarios, lo que fuera, empresarios. Pero esa es tu firma. Y esa no la borra nadie. Y yo creo que eso es lo que debe inspirar a uno, porque sí, vienen momentos difíciles. Yo, cuando doy charlas en las escuelas, yo digo lo siguiente. Yo les hablo y les hablo de muchas cosas. Les digo lo siguiente. Hagan lo que hagan por amor. No permitan que los momentos difíciles te desfiguren el rostro de amargura. Pero les digo lo siguiente. Ahora les voy a compartir un secreto. Ustedes van a fracasar. Se los digo. Van a fracasar. Pero lo determinante es que no conviertan un fracaso temporero en una derrota permanente. Porque un fracaso temporero es una oportunidad para uno levantarse, sacudirse el polvo del cuerpo y seguir, aprender y buscar otra forma. Pero si tienes el objetivo bien definido, esa lección te va a adelantar a donde quieres llegar. Pero la derrota permanente te desmoviliza, rinde, te quita la pasión de lo que tú quieres hacer, y por lo tanto, yo lo que les anticipo es que sí, estos son procesos de vida complicados. Tú es lo que haces, yo es lo que hago. Pero si el objetivo está bien definido de lo que uno quiere hacer, eso es suficiente inspiración, y la verdad que es la única explicación que te puedo dar sobre por qué es que yo me he mantenido donde me he mantenido, porque tienes razón, no siempre son buenas las noticias. Yo fui candidato en el 2012, no quedamos inscritos como partido político, yo obtuve 2% fui candidato al Senado, salí muy bien en el Senado, hice trabajo, y ahí tuve pequeñas victorias, o victorias grandes, pero me refiero a que no es la gran, pero que se aprobara legislación para la comunidad sorda, para mí es un orgullo, porque sé que hay un granito de arena para una comunidad históricamente olvidada. Pero esa es la manera que yo lo mido, ¿verdad? A veces pasa en política, las personas creen que es el triunfo de una gran épica nacional o de un pueblo, de un país. Eso tiene sus momentos y sus circunstancias. Los veranos del 19 no pasan todos los días. Hay condiciones muy particulares que se dan, y cuando llega el momento oportuno puede ocurrir si hay un pueblo que tiene conciencia, y la tuvo. Pero cuando uno ve también las pequeñas victorias que son invisibles porque son de personas anónimas que no se han rendido y que siguen ahí, eso te impone una obligación de que, ¿sabes qué? Yo no me quito. Y esa es mi lectura. Así que eso es lo que yo le digo a los jóvenes. Y nada, los buenos somos más, dicen por ahí una frase. Si nos quitamos nosotros, entonces no queda nada. Juan, ha sido un honor tenerte aquí, a sentarme y dialogar contigo. Oye, Gracias man, por sacar gracias. el tiempo. Algo para despedirnos que te gustaría decirle a toda la gente que está viendo, escuchando, que no has dicho. ¿Qué te gustaría que se lleven de Juan Dalmau? Yo lo que quisiera es hablarle ¿verdad? A las nuevas generaciones principalmente. Aquí parte de lo que ha ocurrido es que la Comisión Estatal de Elecciones dejó de visitar escuelas superiores y universidades. Lo ha hecho de una forma muy tímida para disimular, pero no como se hacía antes. Eso significa que este próximo cuatrienio, esta próxima elección, hay 150,000 jóvenes que serían primer voto, y solamente se han inscrito 37,000 para votar. Mi invitación a esos jóvenes
es que no se dejen desestimular. No quieren escuchar su voz. No quieren porque les temen. Y les temen porque la capacidad de la nueva generación es una imparable para lograr cambios. Lo lograron en el verano del 19, lo lograron enfrentando una pandemia con educación a distancia, lo lograron los jóvenes de la zona sur frente a los temblores, lo lograron en momentos muy difíciles. Y eso hace de estas nuevas generaciones una generación invencible. Y por lo tanto, esa responsabilidad que tienen es inspirarse en esa oportunidad que han tenido de cambiar la historia del país para continuar transformando y lograr el Puerto Rico que queremos. Yo no estoy diciendo que voten por mí, pero lo que estoy diciendo es que no se mantengan al margen ni permitan que otros apaguen el fuego que tengan dentro de sí para poder lograr los cambios que ustedes sí quieren. Y si votan con su conciencia y actúan con su conciencia y se informan y ven historial y carácter, entonces tomen una decisión informada. Y si lo hacen así, aunque usted sea el único voto en esa caseta electoral, usted ganó. Pero lo hizo con conciencia. Así que eso es lo que quería compartirles. No permitan que les quiten ese fuego interior, porque si no, no tendríamos una nueva generación que transforme el país. Mil gracias nuevamente. Gracias a ustedes. De verdad que me lo he disfrutado. Fíjate, y las preguntas que habías hecho en la investigación no fueron tan terribles. No fueron tan terribles. No, mentira. La mano de corazón. Gente, ya saben. Espero que se la han disfrutado. Compartan esto a las personas que ustedes piensen que sea necesario. Don Juan del Campo en todas las plataformas. ¿Dónde te seguimos? Yo pensé que te referías a mí. No, ese es mi usuario. Sí. No, me consiguen en Juan Dalmau PR, tanto en Instagram como en Facebook. Y además hay una plataforma que es patrianuevapr.com y ahí pueden informarse con boletines, pueden además enterarse de cosas que están ocurriendo, pueden además enviar sus ideas para el programa de gobierno. Hay personas muy talentosas que no encuentran qué espacio. En patrianuevapr.com pueden encontrarlo. Bello. Suscríbanse, denle like, campanita, hagan todas esas cosas buenas. Y hasta la próxima. Seguimos, gente.